De la clase de filosofía sexto de secundaria. Vamos a comenzar con la devocional, mm, leyendo el versículo que está en Génesis 1:26, que dice: Entonces Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. El tema que vamos a desarrollar hoy titula Antropología y filosofía. En la actualidad, una definición de filosofía con tan simple explicación nos dejaría sin conocer exactamente lo que es filosofía, ya que el término encierra tal cantidad de significados que se hace muy difícil comprender si nos reducimos a una mera etimología o incluso si nos conformamos con una definición particular, ya que en este tipo de definiciones se suelen encerrar sesgos provocados por opiniones personalísimas de lo que puede o no debe ser la filosofía. A pesar de ello, podemos, para agrupar esas múltiples definiciones de lo que es la filosofía en tres conjuntos de posibles opiniones. Una primera opinión, muy generalizada, en la cual la filosofía se reduciría a un mero concepto colectivo, en el cual se aborda todo aquello que no puede aún ser tratado científicamente. Esta es la opinión de un sinnúmero de filósofos positivistas. Una segunda opinión, contrario a la primera, que la filosofía no es una ciencia y por lo tanto no puede abordarse, explicarse o subordinarse como lo hacen las ciencias. El objeto de la filosofía, según los filósofos que sostienen esta opinión, es aquello que se halla por encima de la razón, lo incomprensible. Esta opinión es sostenida principalmente por el existencialismo. Una tercera opinión sostiene que el hombre es el fundamento y supuesto de todo lo demás. Para los partidarios de este sentir, todo en la realidad se refiere al hombre y dado que las ciencias han dejado a un lado esta referencia, toca a la filosofía enfrentarse a ella. Por ello, la filosofía tiene al hombre como un objeto propio. Podemos agregar a lo anterior que la filosofía no se identifica con las ciencias ni se limita a una sola parcela del conocimiento, sino que, dada su naturaleza, resulta un tipo de ciencia universal. Para la filosofía, no existen los linderos que las otras ciencias han elaborado para defender sus campos exclusivos de conocimiento. Dado su carácter universal, la filosofía aborda libremente los objetos particulares en que se ocupan las demás ciencias. Para Scheler, la antropología filosófica ha de encontrarse entre el saber positivo y el metafísico. Con esta afirmación se responde al papel intermedio y mediador de esta antropología. La antropología filosófica considera al hombre no solo en su ser natural, sino también en su ser esencial, no solo en el lugar que ocupa dentro de la naturaleza, sino también dentro del espíritu. La antropología filosófica extiende su problemática de estudio a la cuestión de la esencia del hombre, su puesto en el cosmos y su destino. Por lo tanto, podría ser visto como un puente que une a las ciencias positivas con la metafísica. Aunque esta antropología es de creación reciente, se hallan en el pasado filosófico huellas del intento por responder a la pregunta que da sustento a esta disciplina. Como ejemplo citamos a Sócrates, quien se diferenció de los filósofos de su época por preocuparse en el problema del hombre y el lugar de éste en la naturaleza. Blaise Pascal, con un claro interés filosófico, antropológico a lo largo de su obra, afirma que el hombre es una caña pensante. Kant, el cual entendió
con el nombre de antropología el conocimiento general del hombre y sus facultades. Nietzsche manifiesta en su filosofía de que el hombre es algo digno de ser superado. A pesar de su carácter, la antropología filosófica no pretende ser un saber último y definitivo sobre el hombre. Por ello establece nexos con otras disciplinas, con la misma antropología científica, con la psicología, la sociología, el conocimiento del hombre y la filosofía de la historia, por mencionar solo algunos ejemplos. En este momento seguramente ya ha quedado claro que la antropología filosófica es una antropología de la esencia y no una antropología de las características humanas, a lo que solamente hay que agregar que la antropología filosófica se distingue particularmente de casi todas las demás clases de antropologías, pero ha de servirse de los datos proporcionados por esas otras formas de antropología, nutrirse de ellas para llegar a nuevas consideraciones sobre la esencia del hombre. Para ejemplificar lo anterior, podemos decir que mientras que la antropología de las características humanas afirma que el hombre tiene cuerpo, la antropología filosófica va más allá de esa afirmación y se hace la siguiente pregunta: ¿qué significa para el hombre tener cuerpo? Es a partir de esa pregunta que surge en el hombre una consternación, al saberse a sí mismo diferente del resto de la naturaleza por el mero hecho de poder hacerse una pregunta que lo trasciende. Con lo anterior podemos afirmar que el problema de la antropología filosófica nace pues de una profunda consternación existencial. El hombre, un ser natural. Desde el punto de vista de la antropología podemos hablar del hombre según su naturaleza o según su esencia. Según su naturaleza podemos decir que el hombre es una sola especie animal denominada como Homo sapiens. El género Homo fue muy diversificado en el pasado, tanto que durante el último 1,5 millones de años incluyó numerosas otras especies. Actualmente el Homo sapiens es la única especie viva del género Homo que prevalece. Según su esencia, es más complejo hablar del hombre, pues nos tendríamos que remontar hasta el primer atisbo por definir al hombre, esto es, en la filosofía griega, y de ahí avanzar a lo largo de la historia del pensamiento filosófico, indagando sobre la esencia del hombre, empresa muy compleja y laboriosa a la que solamente podemos intentar darle una somera revisión. En el curso de la historia del pensamiento filosófico, fueron los sofistas y Sócrates los primeros que pueden ser considerados como antropocentristas. Su interés en el hombre apareció al advertir en él un raciocinio, llegando a catalogarlo como un animal racional. Propusieron que el ser humano es una cosa cuya naturaleza consiste en poder decir lo que son las demás cosas, es decir, una cosidad. La filosofía griega también enfatizó al hombre como algo que es, como un ser dinámico en contraposición con el posible carácter estático del cosmos, como un ser que asciende o desciende, un ser racional, un ser ético. El hombre es esto o es aquello. Lo es porque esa ha sido su naturaleza y no puede dejar de serlo porque esa es su esencia. En el transcurso de los siglos y la influencia del judaísmo, cristianismo e islamismo en Occidente se desprendió al hombre de esa naturaleza como animal racional y se le transformó en una criaturidad en la que no solo se encerraba al hombre, sino al mundo entero, el cual había sido creado para el hombre, quien a su vez ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Bajo este supuesto, el ser humano no es nada, pero al mismo tiempo lo es todo en el mundo que se le había brindado. Es pues la criatura más próxima a Dios. A pesar de ser despojado de la naturaleza de cosidad, el hombre fue dotado a lo largo de esta época de la naturaleza de persona. Dotado de esta naturaleza, el hombre comenzó a desenvolverse en un drama existencial, un conflicto trascendental, que algunos pensadores griegos ya habían insinuado. El hombre es ciudadano de dos mundos, poseedor de dos naturalezas, un ser que puede albergar una profunda miseria
o manifestar una infinita grandeza. En épocas recientes han cobrado mayor fuerza los intentos por explicar o conocer la esencia del hombre. Quizás eso explica el que hayan aparecido disciplinas como la antropología filosófica, como un intento por concatenar dichas explicaciones sobre la esencia humana. Si bien muchos de los temas que estas disciplinas explican no son concepciones desconocidas en la historia del pensamiento, también es cierto que antes de estas disciplinas no se había profundizado tan hondamente en estos como hasta ahora. Lo anterior se ejemplifica mejor a partir del desarrollo que, durante gran parte del siglo XIX y XX, tuvieron ideas como el inconsciente, la historicidad del hombre, la esencia del hombre en el espíritu, la simbolización y el sentido, el historicismo, el sociologismo, el existencialismo, el materialismo dialéctico o el conductismo, solo por mencionar algunos ejemplos. Gracias.